situaciones, pero tengan en cuenta, por ejemplo, yo el otro día les comentaba, no sé si en este grupo o en otro, pero bueno, hablar de una granja donde hay animales y hay conejos y gallinas, eso, digamos, no sería la idea. Tendría que ser algo más relacionado con lo que vamos a hacer en el día de mañana. Ayer me presentaron un trabajo en el cual hablaban de, bueno, una explotación minera, donde a partir de, bueno, mover determinada cantidad de tierra, se podía sacar un porcentaje de oro, un porcentaje de plata, un porcentaje de cobre. Eh, bueno, interesante. ¿Cuánta tierra se tiene que mover para lograr un objetivo? Hacemos referencia a algo de este estilo, ¿no? Me presentaron varios proyectos respecto también de cónicas. Respecto a cónicas, lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con parábola en términos de comunicación, antenas parabólicas, hoy por hoy, digamos, son súper utilizadas. Todo lo que sea iluminación tiene que ver también con el tema de las cónicas. Así que hay muchísima variedad respecto del tema. En lo que es toda la parte de medicina, se utilizan también mucho las cónicas. Hay muchos dispositivos que trabajan, como lo vimos en la clase pasada, con las elipses. ¿Sí? Bueno, yo creo que les comenté acerca de un dispositivo que es bastante novedoso, que permite romper las piedras, los cálculos que puede tener una persona, generalmente en la vesícula. Entonces, antes de la intervención quirúrgica, se intenta a través de estos dispositivos romper esas piedras. Entonces se utiliza una estructura de tipo elíptica y a la persona y el cálculo en particular se le ubica en el foco. Entonces se disparan rayos desde un foco, pegan en la elipse y la devolución es precisamente al cálculo en cuestión. Ejemplo. Hay muchas aplicaciones. Así que, bueno, el trabajo de ustedes va a ser en buscar y presentar esto. Recuerden que tenemos fecha el día 9, si no nos falta tanto. Hoy estamos a 4. Entonces, en la medida que puedan, vayan presentando las propuestas porque las mismas tienen que ser analizadas y devueltas. En el caso de que haya alguna corrección acerca de las mismas, tenemos un plazo de 48-72 horas para hacerlo, pero bueno, no puede superar mucho más ese plazo. La entrega definitiva de estos trabajos son, ¿sí?, un video de cada uno, ¿sí?, cada una de las unidades, donde tienen que participar todos los participantes del grupo. No deben superar los 10 minutos, pueden subirse a una plataforma que puede ser YouTube, digo porque es la que conozco, puede ser un Drive también. El video no necesariamente tiene que ser público, ¿sí? Puede ser privado, simplemente nosotros lo que necesitamos es que nos envíen el link y nosotros tener acceso al mismo. Todos los trabajos de ustedes, ¿sí?, van a ser enviados a la cátedra, por lo tanto va a ser evaluado por la cátedra el trabajo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y la presentación y la aprobación de la propuesta lo que hace es que ustedes, a la hora de rendir el segundo parcial, que lo tienen el día 25, no tengan que rendir estas 2 unidades. Profe, pregunto, porque vos el otro día, cuando presentaste el trabajo, habías dicho que se podía hacer solo, Se pero puede, sí, como poder se puede. claro, no, pero como las hojas que enviaste decían de 2 a 3, no estaba seguro. Es la idea que el día de mañana ustedes van a trabajar colaborativamente en las empresas. Hoy por hoy, todo se trabaja de manera colaborativa. Entonces, la intención es que a partir de ahora, de base, ¿sí?, de los primeros años de la carrera, empiecen a acostumbrarse a trabajar de manera conjunta. Un poco ese es el objetivo. Ahora, yo tengo, por cuestiones personales, mis tiempos muy complicados, si no me puedo juntar o, bueno, Claro, necesito hacerlo solo, justamente. no hay problema, ¿sí? Hacelo No, solo. El no tema es que se les... quería.
complicar a nadie, entonces. El tema es que se les va a exigir al que lo haga solo o lo haga en grupo, va a ser la misma exigencia. No es porque son más... No, no, obvio, obvio. Que quede claro eso. Pero no hay problema. Si tu decisión es hacerlo de manera individual, no hay problema. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? ¿Quieren hacerme alguna otra pregunta respecto de esto? Profe, entonces, ¿qué sería? ¿Uno de ecuaciones lineales y uno de cónicas? Porque en Sí. el PDF que pasaste de cónicas dice que hay que elegir dos problemas para resolver. Por eso ese es, no sé en qué quedamos, si en uno o en dos. Mira, sí, en realidad dice dos trabajos, pero tienen que hacer un video de 10 minutos. Si usted lo que tiene que entregar es un video de 10 minutos. Yo prefiero que hagan una propuesta bien desarrollada en 10 minutos y por ahí no hacer dos, ¿sí? Muy por arriba, que en realidad, digamos, la idea es, la intención de la cátedra es que estos trabajos queden publicados y sea una exposición para aquel que los quiera ver el día de mañana. Y no que sean dos trabajos muy explicados por arriba. Me interesa por ahí que profundicen un poco más. Pero eso lo dejo a criterio de ustedes. Pueden ser dos trabajos o puede ser uno de cónicas bien explicado. Está bien, joyo. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Bueno, hoy vamos a ver entonces otra de las cónicas. Hoy vemos dos parábolas e hipérbolas. Vamos entonces a compartir el PowerPoint. Bueno, recuerden que todo esto que estamos viendo viene de la intersección entre dos superficies, que es por un lado la superficie de color gris, llamada superficie cónica, que no es ni más ni menos que dos conos, y por otro lado tenemos un plano. En este caso habla de que si consideramos la intersección entre estas dos superficies, teniendo en cuenta que los ángulos alfa y beta son iguales, bueno, algunos se preguntarán quién es alfa y quién es beta. Bueno, ahí un poco nos dice que el ángulo alfa es el ángulo que se forma entre el eje de la superficie cónica y el plano. Ese ángulo que se forma se llama alfa. Y el otro ángulo es beta, que es el que se forma entre el eje y la recta llamada generatriz. Ahí en la gráfica aparece como generador. ¿Sí? Ese ángulo que se forma entre el eje y el generador o generatriz es el ángulo beta. Si esos ángulos coinciden, la intersección genera esta cónica que vamos a empezar a ver y la vamos a definir como realmente ustedes lo van a tener que definir, es como lugar geométrico, que dice así: que la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen con determinada condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que esos puntos de la parábola, todos los puntos de la parábola, van a encontrarse a la misma distancia de un punto que es fijo y se llama foco, y de una recta que se llama recta directriz. En pantalla aparece la recta directriz, la recta directriz. Originalmente vamos a ver que la vamos a presentar de manera vertical o podría haber aparecido de forma horizontal, paralela a los ejes, coordenadas. Bueno, en este caso yo la presenté de forma vertical. ¿Podría haberlo hecho de forma horizontal? Sí, también. ¿Sí? Pero bueno, a la hora de presentarlo elegí una de las alternativas. Y también la ubicación del foco. Fíjense ustedes, como ¿sí? La recta o el eje es vertical, el foco es un punto que no pertenece a la recta. Por lo tanto, podría estar a la derecha de la directriz, como en la gráfica, o podría haber aparecido también a la izquierda. O sea que para un eje vertical tenemos dos alternativas, ponerla a la derecha o a la izquierda.
Ahora, si nuestro eje llamado recta directriz hubiera sido horizontal, yo podría poner el foco por encima, arriba o por debajo. Ya que tenemos 4 alternativas de presentar a la parábola. Bueno, tomamos una, particularmente esta. La recta directriz vertical y su punto fijo llamado foco a la derecha. Bueno, hay un eje que es perpendicular a la directriz y contiene el foco. Ese eje se denomina eje focal o también llamado eje de simetría. Generalmente cuando ustedes trabajan en análisis matemático, a ese eje lo conocen como eje de simetría, porque hay una simetría respecto del comportamiento del lugar geométrico respecto del eje. En este caso, por encima y por debajo de ese eje, el comportamiento de la parábola es análogo. Entonces, eje de simetría o eje focal, recuérdenlo. Sobre ese eje, el eje focal o eje de simetría, hay un punto de la parábola. Y quizás uno de los puntos más importantes, ¿por qué no decir el más importante? Que es ni más ni menos que el vértice. El vértice va a estar ubicado sobre ese mismo eje, el eje de color rojo, el eje focal o de simetría. Primero vamos a definir que la distancia que separa al foco de la recta se llama parámetro y se identifica con la letra P. Eso es el parámetro. Si ustedes se ponen a analizar un poquito respecto de los dos ejes, son perpendiculares y tienen una intersección, que es un punto. Yo no le puse ningún nombre, pero lo voy a bautizar ahora, así lo podemos identificar más fácil, lo que les voy a explicar a continuación. Vamos a suponer que lo llamo T. Entonces pueden ver que hay un segmento que se ha definido, cuyos extremos son el punto T y el punto F. El vértice, que es un punto de la parábola, es el punto medio de ese segmento, TF. Y el vértice se encuentra a la misma distancia del foco que de la recta. Por lo tanto, el vértice cumple con la condición de ser un punto de la parábola, cumple con la definición. Recuerden que son los puntos que equidistan, están a la misma distancia del foco que de la directriz. ¿Cómo hacemos para marcar otros puntos? ¿Sí? Estaría súper interesante estar en el pizarrón y contárselos usando el compás. Pero bueno, no lo tengo, ¿no? Vamos a tratar de explicarlo, ¿sí?, como podemos. A ver, pensemos que la distancia que separa a la recta del vértice, este punto es el vértice, esa distancia es P sobre 2. Entonces lo que voy a trazar ahora es una recta paralela, es una recta paralela a R, que esté a una distancia esto que está acá, que vamos a llamarlo D, a esta distancia, esa distancia tiene que ser mayor a esta distancia, que es P sobre 2. Entonces les hago la aclaración. Acá D debe ser mayor. Me salió muy feo, ¿no? Vamos de vuelta. A P sobre 2. Entonces, a partir de la aparición
de esa recta, que la podríamos bautizar, por ejemplo, con la recta de nombre R1, vamos a tomar la distancia de R a R1, que es D. Entonces, si yo tuviera un compás, abriría el compás una abertura de D unidades. O sea, sería la distancia, tomo con el compás la distancia que hay desde R a R1. Todo el mundo se lo imagina, ¿no? Abre el compás, una distancia D. O lo que es lo mismo decir, vamos a trazar ahora una circunferencia de radio D. Entonces, ya tenemos la abertura del compás de radio D. Bueno, y escuchen esto. Haciendo centro, siempre centro, lo vamos a hacer en el foco. Haciendo centro en el foco, trazamos una circunferencia de radio D. La intersección de esta circunferencia con la recta R1 determina puntos. Esos puntos los vamos a bautizar. A ver, ¿con qué nombre? Bueno, a este le llamo A y a este le llamo B. Recuerden que el radio de esa circunferencia, ¿quién es? Es D. Vamos a ponerlo acá. Esto es D, que es esta misma distancia. De A a F también es D. Entonces, si ustedes observan, fíjense la particularidad que tiene A y que tiene B. A se encuentra a la misma distancia de la recta R que del foco. ¿Por qué? ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia es D. Está a la misma distancia entonces de el foco que de la recta directriz. Y lo mismo con B pasa, con el punto B. Ese punto B está a la misma distancia del foco que de la recta directriz. Entonces, tanto el punto A como el punto B van a ser puntos de nuestra parábola. Entonces ya tenemos 3 puntos. Tenemos al vértice, este punto es el vértice. Tenemos a A y tenemos a B. Vamos a limpiar un poco la pantalla. Bueno, tenemos al vértice A y tenemos a B. ¿Podríamos marcar otros puntos? Sí, porque yo este proceso lo podría seguir repitiendo las veces que quiera hasta encontrar los puntos que yo considere necesario para trazar la curva. Ahora vamos a suponer que quisiera encontrar otros puntos de la parábola. ¿Qué tengo que hacer? Qué difícil, ¿no? Vamos a trazar otra recta, paralela a R, que esté a una distancia mayor que P sobre 2. Bueno, ténganme paciencia pues lo estoy haciendo a mano, ¿no? Vamos a suponer que esta recta fuera la recta R2. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la distancia de esta distancia ahora va a ser mi distancia que voy a llamar D. Si quieren ponemos D1 para no confundirla con la anterior. Les voy a borrar acá estas D que nos quedaron ahí en pantalla. Bueno, ahí ya tengo la nueva distancia llamada D. Bueno, ahora ¿qué tendría que hacer?
Bueno, tomo con el compás la abertura D, pincho en el foco, hago centro en el foco y con el compás corto, ¿sí? Con el compás trazo la circunferencia y corto a R2. Bueno, no me piden hacer la circunferencia de radio D, pero bueno, ya aproximadamente vamos a suponer que hago, vamos a estirarlo un poquito, a ver, más o menos, vamos a suponer que corte por acá la circunferencia y bueno, vamos, ténganme paciencia y cariño en la gráfica, vamos a suponer que corte por acá. A este punto lo llamo C y a este punto lo llamo D, mayúscula. Entonces, el punto C está a una distancia del foco que es D, porque es el radio de la circunferencia. Y la distancia que separa a R de R2, esta distancia la tenemos ahí abajo marcada, ¿no? Esa distancia no es ni más ni menos que D. O sea que ese punto C está a la misma distancia del foco que de la recta directriz. En definitiva, ese punto C es un punto de la parábola. Bueno, y lo mismo pasa con el punto D. Se encuentra a la misma distancia del foco que de la recta directriz. Bueno, de esta manera podría ir formando distintos puntos de la parábola. Este proceso, que lo puedo repetir las veces que quiera, me van a ir dando puntos de la parábola. Bueno, nuestra representación gráfica, bueno, ahí tenemos un pedacito, ¿sí?, de lo que sería nuestra curva. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Vamos entonces a la ecuación. La ecuación de nuestra parábola. Para ello vamos a considerar que el vértice se encuentra en el origen de coordenadas. Si el vértice se encuentra en el origen de coordenadas es 0, 0. Vamos a tomar un punto cualquiera de nuestra parábola de coordenadas x, y. Y el foco, considerando que esta distancia del vértice al foco es p sobre 2, el foco tendría coordenadas p sobre 2, 0. Entonces ahí tenemos dos puntos, P y el foco. Ahora, hablar de la distancia del punto P a la recta R es lo mismo que hablar de la distancia que hay del punto P al punto S. ¿Quién es el punto S? Es un punto que pertenece a la recta R que tiene el mismo valor de ordenada que P. Si ustedes se ponen a observar, S y P tienen algo en común, que es el valor de ordenada. Entonces, lo que me dice la definición es que la distancia que hay de P a F tiene que ser la misma distancia que hay desde P a la recta, que es lo mismo que decir la distancia de P a S. dr no aparece en pantalla, pero R es una recta, y por ser una recta yo podría dar la ecuación. Como es una recta paralela al eje de ordenadas, tiene la forma de x igual a una constante. A ver si me ayudan a determinar la ecuación de la recta R. Tengan en cuenta que la distancia del vértice a la recta, lo tenemos aquí, que es, en términos de distancia, es P sobre 2. Pero ¿cuál sería la ecuación de esa recta?
esa recta R tiene una particularidad, que todos sus puntos tienen el mismo valor de abscisa. X igual menos P sobre 2. Muy bien, esa es la ecuación. La ecuación es menos P sobre 2. Esa es la ecuación de la recta R. Entonces, todos los puntos de la recta R tienen el mismo valor de abscisa, el mismo valor de X, que es menos P sobre 2. Por eso, el punto S tiene coordenadas menos P sobre 2, que es la abscisa, porque está sobre la recta, y tiene el mismo valor de ordenada que el punto P, que es I. Ese punto S tiene coordenadas menos P sobre 2I. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta? Dígame sí, no. ¿Seguimos? Todo claro, profe. Buenísimo. La definición. La distancia de P a F debe ser la misma distancia de P a R. Hablar de la distancia de P a R es lo mismo que hablar de la distancia desde P a S, el punto S. Lo que tienen que tener muy en claro acá es distancia entre dos puntos. Entonces lo que va a aparecer a continuación es la fórmula de distancia entre dos puntos. Entre P y F y la distancia desde P a S. Recuerden que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de abscisa y de ordenada. Si somos observadores de la situación, acá el punto P y el punto S, por tener el mismo valor de ordenada, esto se me anula, se me hace cero. Ese término desaparece. Pero nuestra gran intención va a ser eliminar las raíces. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar las raíces? Para eliminar las raíces, una alternativa es elevar ambos miembros al cuadrado. No es la única posibilidad, pero una de ellas es elevar ambos miembros al cuadrado. Sabiendo que los radicandos nos van a dar mayores o iguales que 0, yo puedo simplificar. Y acá lo mismo, puedo simplificar. Esto me da 0, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajo. Esto es igual a 0. Y acá lo que puedo hacer es simplificar la raíz con el exponente. Entonces, bueno, la verdad que está muy bueno esto porque ya pudimos eliminar las raíces. Lo único que nos quedaría por hacer es desarrollar los cuadrados de binomio. Al desarrollar cada uno de los cuadrados de binomio, nos quedaría esta estructura, de la cual podemos observar que podemos hacer algún tipo de cancelación. Por ejemplo, P cuadrado sobre 4, que aparece en ambos miembros, X al cuadrado, y nada más. Podríamos juntar este término con este término en el mismo miembro y nos va a quedar, lo voy a llevar al segundo miembro, nos va a quedar en el segundo miembro P por X más P por X. O sea que tenemos dos veces P por X. Entonces, en definitiva, llegamos a lo que queríamos, a la ecuación de la parábola. Esa es la ecuación de la parábola. Tan sencilla como esa, más sencilla que las anteriores. Bueno, pueden observar que en la parábola aparece una variable elevada al cuadrado y la otra es de grado 1, de manera lineal.
en las 4 alternativas que vamos a ver, siempre va a suceder lo mismo. Va a aparecer una al cuadrado y la otra es lineal. Y me adelanto un poquito a una potencial pregunta que me van a hacer. Si a mí me dan la ecuación general, ¿se acuerdan la ecuación general? Y una cónica. D por X más E por Y más F igual a 0. ¿Cómo me doy cuenta si estoy en presencia de una parábola? Bueno, pueden observar que, como acabamos de decir, una de las variables está al cuadrado y la otra es lineal. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Bueno, alguno de los términos cuadráticos debería desaparecer. Se debería anular. Quiere decir entonces que el valor de A tiene que ser 0 o el valor de C tiene que ser 0. No pueden los dos simultáneamente, porque si se me anulan los dos términos, el que tiene A y el que tiene C, me quedaría una ecuación de tipo lineal y eso sería una recta, no sería una cónica. Entonces, para que sea una parábola, A tiene que ser igual a 0, O, y este es un O excluyente. Quiere decir que puede ser 1, 0, pero no los dos simultáneamente iguales a 0. Es uno o el otro. ¿Sí? Si el valor de A o el valor de C es nulo, pero no los dos simultáneamente, estamos en presencia de una parábola. Si estuviera desplazada nuestra parábola y el vértice estaría en alfa beta, nosotros podríamos generar un nuevo sistema de referencias X' y'. Entonces, si nosotros tomamos un punto cualquiera de esta parábola en el nuevo sistema de referencia, esa sería la ecuación en el nuevo sistema de referencia, en función de X' e Y'. Si yo tomo un punto P de coordenadas X', Y', tendríamos un valor de abscisa y ordenada en este nuevo sistema, llamados X', Y'. Ahora, respecto del antiguo sistema de referencias, el XY, podemos observar que la distancia que separa a los ejes Y e Y', esa distancia de Y a Y' es alfa. Y la distancia de X a X' es beta. Ahí aparecen en pantalla. Entonces, si yo a ese mismo punto P lo quiero referenciar al viejo sistema de referencias, podríamos decir que el valor de abscisa de ese punto sería alfa más X'. Y el valor de ordenada, referenciado al viejo sistema de referencia, sería beta más Y'. A ver si lo vemos un poquito mejor en la gráfica. Ahí aparece X' y'. Entonces podríamos decir que en el viejo sistema de referencia, el valor de abscisa, X, sería alfa más X'. Y el valor de Y sería beta más Y'. Podemos formar ecuaciones.
y podríamos develar el misterio de saber quién es X' y quién es Y', despejando directamente de esta ecuación sus valores, X' e Y'. Al hacer el despeje correspondiente, podemos sustituir en la estructura que presentamos al principio, de la ecuación de la parábola en el nuevo sistema de referencia, reemplazando X' e Y'. Y esa es la ecuación de la parábola con el vértice, ¿sí?, desplazado. ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Otro concepto es la longitud del lado recto, ¿sí? Que es, ¿sí?, en definitiva, es la longitud de un segmento que tiene ciertas particularidades. Ese segmento es paralelo a la recta directriz, o lo que es lo mismo decir que es perpendicular o eje de simetría. Contiene el foco y une dos puntos de la parábola. Capaz que se lo están imaginando. Y si no es así, bueno, lo presentamos. Ahí está. Ese es el segmento P1, P2. La longitud de ese segmento determina ni más ni menos que el lado recto. Entonces es muy importante haber entendido la definición para poder determinar el lado recto. ¿Cuál es la distancia que separa al foco de la recta directriz? Al foco de la recta directriz. Toda esta distancia. ¿Quién es? 2P. ¿Cómo? 2P. A ver el resto. P. Ah, no, P. Esa distancia es P. Muy bien, es P. O sea que el punto P1 y el punto P2 son puntos de la parábola. Entonces, quiere decir que la distancia que separa al punto P1 de la recta R es la misma distancia que separa al foco de la recta R. O sea que la distancia desde P1 a la recta R es P. ¿Está claro? Esta distancia que les marqué de color amarilla es P. Y si el punto P1 es un punto de la parábola y la definición dice que está a la misma distancia de la recta que del foco, la pregunta que se cae de Maduro es hacerles la pregunta de cuál es esta distancia entonces. P. Eso es P, muy bien, porque es la misma distancia. O sea que les pregunto ahora, ¿cuál es la distancia que hay desde P1 a P2? ¿Y 2P? 2P. Muy bien. Entonces, la longitud de ese segmento es 2P. Y 2P responde al lado recto. Que quizás por ahí el compañero que me habló al principio estaba haciendo referencia a eso. No me acuerdo quién era, pero bueno, dijeron 2P, alguien dijo 2P por ahí, que bueno, 2P en definitiva es la longitud del lado recto. Sí, me confundí. ¿Sí está? Bueno, ahí aparece en pantalla, por si a alguno, digamos, le queda alguna duda, esa distancia es P, que es la misma distancia que es de P2 al foco,
que es la misma distancia que hay desde P sub 1 a la recta y desde P sub 1 al foco, o sea que la distancia de P sub 1 a P sub 2 es 2 veces P. Entonces cuando me pregunten la longitud del lado recto, es 2 veces el parámetro. ¿Puedo seguir? A ver. Bueno, de acuerdo a la ubicación de el foco y de la recta directriz, este es el ejemplo que presentamos, ¿no? Donde el foco estaría a la derecha de la directriz. Fíjense que las ramas de la parábola envuelven al foco, o sea, si bien no está graficado el foco ahí, estaría dentro, ¿sí? Sería un punto que queda dentro de la parábola, de esa rama, ¿no? Que va hacia la derecha. Bueno, en ese caso, la ecuación es la que acabamos de descubrir, que tiene esa forma, está desplazada en este caso, cuyo vértice es alfa beta. Pero bueno, también les traje en pantalla qué pasaría si yo el foco lo pongo a la izquierda. Yo podría hacer la misma deducción, pueden seguir los mismos pasos de la deducción, y la única diferencia que van a tener en la ecuación es que va a cambiar el valor del coeficiente 2. Que en vez de ser positivo, ¿sí? Va a pasar a ser negativo. Si nos queda el foco a la izquierda de la directriz. Después puede ser que la directriz sea horizontal y poner el foco arriba o poner el foco abajo. Antes de ir ahí, fíjense que cuando la directriz es vertical, la variable que se encuentra elevada al cuadrado es y la lineal es x. Está claro que estos lugares geométricos no son funciones. Hablando de análisis matemático, ¿no? No son funciones porque no cumplen la condición de unicidad. Pero cuando las ramas van para arriba o van para abajo, ahí podemos considerar que son funciones, que son las que aparecen ahora. Y lo que va a cambiar es que la variable que va a estar elevada al cuadrado no va a ser y, va a ser x. Y la que va a ser lineal va a ser y. Bueno, ahí tenemos la primera situación, cuya ecuación aparece en pantalla. Y la otra posibilidad, una con el coeficiente positivo, cuando el foco está por encima de la directriz, y la otra con el coeficiente negativo, cuando el foco está por debajo de la directriz. Son las 4 posibilidades que podemos llegar a tener. Tómense un minutito si quieren copiar las ecuaciones. Yo después les voy a subir este material como para que lo tengan disponible ahí en Alumnos Web. Bueno, vamos a la última de las cónicas, que es la hipérbola. Seguimos
¿sí? Inclinando nuestro plano, y ya nos encontramos con otra situación en la cual ahora podemos observar que el ángulo beta, que es el ángulo que se forma entre el eje de la superficie cónica y la generatriz, es más grande que el ángulo que se forma entre el plano y el eje, que es alfa. Cuando sucede esto, la intersección da como resultado la hipérbola. Y la hipérbola, si nos ponemos a analizar un poquito, es muy, pero muy parecida a la elipse. Nada más con una sutil diferencia en su definición. En la elipse hablábamos del lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos era constante. Y esa constante era 2A. Bueno, y acá va a pasar lo mismo. Nada más que en vez de sumar las distancias, las vamos a restar. Entonces, vamos a presentar a los elementos, que algunos varían un poquito el nombre, pero les van a resultar muy familiares. A1 y A2 ahora reciben el nombre de vértices reales. En la elipse eran vértices, ahora son vértices reales. Y la distancia que separa el centro de estos vértices reales es A. Y ese valor A recibe el nombre de semieje real. La distancia de A1 a A2 es 2 veces A, que recibe el nombre de longitud del eje real. El eje sobre el cual se ubican estos vértices reales recibe el nombre de eje real, y también, como sobre el mismo se van a colocar los focos, también se lo llama eje focal. O sea que en este caso el eje focal va a ser horizontal. Vamos a ver después que el eje focal podría ser vertical. Y más adelante, en la próxima clase, van a ver que el eje focal puede ser cualquier recta. Y ahí ya se nos complica el panorama. Pero vamos a hacer de cuenta que no les dije nada. Que puede ser horizontal y vertical. Vamos a presentar ahora dos vértices B1 y B2. Y hasta acá ustedes me dirán, esto es muy parecido a la elipse. Casi igual. Bueno, vértices imaginarios B1 y B2. La distancia que separa al centro de cada uno de ellos es B, y recibe el nombre de semieje imaginario. B es el semieje imaginario. La distancia que hay desde B1 a B2 es 2 veces B. Y recibe el nombre de longitud del eje imaginario. Trazando paralelas, ¿sí?, a los ejes, tenemos un eje real que contiene a A1 y A2. Y tenemos otro eje que es el eje imaginario que contiene al vértice B1 y B2. Trazando paralelas a los ejes reales e imaginarios, podríamos formar esta figura que aparece en pantalla, conocida como rectángulo hiperbólico o rectángulo fundamental de la hipérbola.
Hablo de rectángulo, aunque podría llegar a ser en algún caso particular un cuadrado. Sería un cuadrado si el valor de A coincide con el valor de B. Si A y B son iguales, se forma un cuadrado. En ese caso, la hipérbola se llama hipérbola equilátera. Ahora vamos a trazar dos rectas que contienen las diagonales de este rectángulo. Estas rectas que contienen las diagonales del rectángulo pasan por el punto C, que es el centro de la hipérbola. Las ramas de la hipérbola se van a acercar a las asíntotas, pero nunca las intersectarán. La distancia que separa al centro de los vértices de nuestro rectángulo hiperbólico, esa distancia se llama semieje focal y se representa con la letra C. Lo pueden ver en pantalla. La distancia entre el centro y uno de los vértices lo bautizamos o le pusimos de nombre C, que hace referencia a esta distancia, semieje focal. Esa distancia llamada semieje focal es la distancia que separa al centro de los focos. Los focos van a estar ubicados sobre el eje real, donde están A1 y A2. Antes de graficar los focos, vamos a tratar de establecer una relación entre los semiejes, así como lo hicimos para la elipse. A este punto lo vamos a bautizar con el nombre de T. La distancia que separa al centro de A sub 1, sabemos que es A. La distancia que separa a A sub 1 del punto T es B. Entonces podríamos establecer una relación pitagórica entre las distancias A, B y C, diciendo que C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, A al cuadrado y B al cuadrado. Así como pudimos establecer una relación pitagórica en la elipse, también podemos establecer una relación pitagórica en la hipérbola. No son iguales, son distintas, ténganlo en cuenta. Entonces, siguiendo con la presentación de los elementos, vamos a marcar los focos. Si tuviéramos un compás, abriríamos el compás de radio C, que sería el semieje focal, haciendo centro en el punto C, trazaríamos una circunferencia de forma tal de cortar al eje real. Donde corta al eje real, ubicamos a los focos, el foco 1 y el foco 2. Quiere decir que la distancia del punto C al foco 1 es la misma distancia de C al foco 2, que se llama semieje focal, que es la misma distancia desde el centro al punto T.
es muy importante acá identificar que el valor de C, por ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, va a ser mayor que A y mayor que B. La distancia que separa el foco 1 del foco 2 es 2 veces C y se llama longitud del eje focal. De todo esto que hemos marcado, fíjense qué trabajo, ¿no? Todo lo que hemos marcado, solamente hay 2 puntos, solo 2 puntos que pertenecen a la hipérbola. Ellos son A1 y A2. El resto son elementos de la hipérbola. Bueno, entonces la hipérbola va a tener que pasar por A1, va a tener que pasar por A2 y se va a tener que acercar a las asíntotas, pero nunca va a tener que tener intersección. Acá como venimos. ¿Qué nos dice la definición? Que si yo tomo la distancia que hay desde el punto P a este foco, vamos a marcarla, aunque no tengo regla, mírenla con mucho cariño esta distancia. Si yo la distancia de P al foco 2 fíjense esta palabra, diferencia, le resto la distancia que hay de P al foco 1, me da como resultado una constante. ¿Quién es esa constante? Esa constante es ni más ni menos que la distancia que hay desde el punto A1 hasta el punto A2. O sea que esa constante es el valor de A. Bien, ¿seguimos? Lo que aparece a continuación es la deducción de toda esta fórmula que, bueno, ustedes no se les va a evaluar porque van a tener que hacer un trabajo, pero bueno, vamos a llegar a una fórmula que a mí particularmente me gusta que sepan de dónde sale, por eso les hice esta diapositiva. Pero tiene que ver con la definición de restar las distancias y el resultado me da 2 veces A. Entonces lo que hace a continuación, de acá en adelante, es tratar de embellecer un poco esa fórmula que tiene raíces, que es media feucha. La trabaja un poco para hacer desaparecer esas raíces. Entonces, por ejemplo, en este caso pasa uno de los términos que está restando en el primer miembro al segundo sumando, eleva ambos miembros al cuadrado, puede hacer alguna simplificación
y desarrollar los cuadrados de binomio. Llega a toda esta expresión. Puede cancelar varios términos, eso es lo lindo. Llevamos al primer miembro el término que tiene la raíz y el resto lo llevamos al segundo miembro. Y para simplificar un poco la estructura, divide toda la ecuación por -4. Como la intención es eliminar las raíces, eleva al cuadrado. En este paso vamos a eliminar la raíz. Pero es importante que primero hay que distribuir el exponente antes de simplificar. Por lo tanto, en el primer miembro me va a quedar a cuadrado por la raíz elevada al cuadrado. Entonces imagínense, vamos a simplificar, desarrollar el cuadrado y hacer distributiva. Nos quedaría esta expresión. Acá podemos volver a cancelar. Y juntamos los términos que tienen variable en un miembro y los que no tienen variable en el otro. Los que tienen variable son x e y. Se los llevamos al primer miembro. Los que no tienen variable al segundo miembro. Entre los dos primeros términos del primer miembro hay un elemento común que es x al cuadrado. Vamos a sacar factor común. Y entre los elementos del segundo miembro, los dos términos tienen un elemento común que es a cuadrado. Sacamos factor común. Y la pregunta es develar el misterio de quién es ese paréntesis. A cuadrado menos c cuadrado. Tenemos como ayuda la relación pitagórica, que nos puede ayudar y mucho. Bueno, ¿quién sería entonces ese paréntesis? B cuadrado. Sería menos b cuadrado. ¿Están de acuerdo? Menos b al cuadrado. Entonces, como la ecuación canónica se encuentra igualada a 1, lo que vamos a hacer es, en el segundo miembro tengo a cuadrado por menos b cuadrado. Podríamos dividir a ambos miembros de la ecuación por menos a cuadrado b cuadrado. Y llegamos en definitiva a esta ecuación mucho más bonita, que es parecida a la de la elipse. Notarán que hay muchas similitudes. La diferencia es en un signo. Que en la elipse teníamos una suma y acá tenemos una diferencia. Y tiene que ver con la definición. Porque en la elipse hablamos de la suma de las distancias y acá hablamos de la diferencia entre las distancias. La hipérbola puede tener dos posiciones con eje focal horizontal o eje focal vertical. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿quién marca el eje focal? El término que es positivo. Si el término positivo es el que contiene la variable x, el eje focal va a ser horizontal. Si el término positivo es el que contiene a la variable y, el eje focal va a ser vertical. Y ahí tenemos las dos ecuaciones de la hipérbola. A ver si hay algo más. No. Bueno,
acá terminan las 4 cónicas: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profe, de mi parte no. Bueno, si no hay preguntas, Profe, los yo tengo una despido. pregunta, pero Les sobre deseo una TP. buena semana. A cuidarnos mucho si pueden el trabajo durante esta semana. Profe, creo que no me escucha el audio. Bueno. Profe, ¿me escuchan? Sí, Yo tengo una consulta sobre el trabajo. Yo tengo los enunciados y quería saber si estaban bien. Quería saber a qué correo se lo tengo que mandar o cómo lo tenía que hacer. al correo que figura en el CBG, en mi caso mtrifilio@frlp.utn.edu.ar. Bien, ¿le mando el enunciado o ya el trabajo desarrollado? Por el momento necesitamos el enunciado para darte la aprobación del trabajo. Bueno, se lo mando entonces en PDF, el enunciado. Perfecto. Muchas gracias, profe. Gracias. No, por favor, que tengas buen día. Igualmente. Bueno, chicos, los despido. Dale, nos vemos, profe. Saludos, un abrazo, hasta Chao, la profe. próxima.